Dios le bendiga, amada iglesia, en esta tarde. Bienvenidos a cada uno de ustedes, los que están aquí y de los que ya se han conectado con nosotros. Comparta el video en esta tarde, ¿verdad? Estamos entrando ya en vivo, ya hemos entrado, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar en su casa. Tú que estás aquí, tienes vida, pues sé agradecido con Dios, ¿verdad? Así que en este día, después de un tiempo de adoración y de alabanza al Señor, Dios habla, Dios es bueno, es perfecto, y tú y yo es lo que tenemos que entender. Los que tú y yo tenemos el privilegio de escuchar su palabra, de tomarnos este tiempo. Siempre le pregunto a Dios, ¿por qué estamos nosotros, Señor? ¿Por qué nosotros seguimos aquí? ¿Por qué somos nosotros los que estamos aquí? Y sabe, Dios es tan bueno y tan perfecto que siempre responde a nuestra vida. Me hubiera gustado que José hubiera metido el tiempo de la administración de la palabra para que usted entienda cómo Dios siempre confirma lo que quiere hablar a su pueblo, lo que quiere hablar a las personas que nos escuchan, a aquellos que pueda llegar la palabra. Me metí en mi mente hoy en este día que el único propósito por el cual Dios me sigue dando oportunidades es porque quiere que sigamos predicando la palabra. Quiere que sigamos hablando de Cristo, de su amor. Quiere que sigamos predicando y hablándole, ¿verdad?, a las personas. Este video quizá no lo escuche alguien hoy, pero en el futuro algún día llegará a aquellas personas que necesitan realmente entender el llamado de Dios. Dios para eso nos ha llamado, para eso nos tiene aquí a nosotros. No nos tiene porque seamos santos, porque tú eres especial o porque tú eres alguien que merece la gracia de Dios, sino que nosotros estamos aquí porque simplemente, ¿verdad?, necesitamos de Dios. Y hemos reconocido que necesitamos de Él. Así que si tú has reconocido que necesitas a Dios, eso es lo más importante para Dios. Y hoy en este día me metí en mi mente eso, que tengo que entender que si yo sigo de pie y sigo delante, ¿verdad?, de Dios, y sigo delante de este ministerio y sigo delante de estas cámaras y poder llevar esta transmisión, es porque aún Dios, ¿verdad?, tiene esa oportunidad para ti y para mí. Y nos la sigue dando a nosotros. Y porque nos ha llamado para algo y porque en un momento lo que Dios nos habla a nosotros es para transmitirlo a las personas. Hoy usted quiero yo que abra su mente y su corazón. Usted no se ponga, escuchaba una palabra y quería compartir, bueno, una prédica, ¿verdad? Escuchaba una prédica y una palabra que me llegó mucho, una palabra de lo que el muerto representa, ¿verdad? Cuando tú sientes esa frialdad, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de que no puedes sentir la presencia de Dios, déjame decirte que estás muerto. Y uno de los síntomas de una persona muerta es la frialdad. Cuando tú sientes frío, cuando no sientes esa presencia de Dios, déjame decirte que debes preocuparte porque estás muerto. Porque solo el muerto no siente, el muerto está frío. Pero sabes, cuando la presencia de Dios está, es imposible no sentirla. Es imposible. Solamente el muerto no siente, pero el vivo tiene que sentir la presencia de Dios. Y cuando Dios, ¿verdad?, está en podemos sentirlo, podemos darnos cuenta de lo importante, ¿verdad?, que es Dios para nosotros, de lo privilegiados, de los bendecidos que somos de poder estar delante de Él. Así que en esta tarde, siéntete bendecido. Y hoy Dios quiere hablar a nuestra vida. Y mientras estoy ministrando, ¿verdad?, ese tema, ¿verdad?, soy el precio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Soy el precio de su sacrificio, soy el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Así que en este día Dios quiere hablar en nuestras vidas y los que se han conectado, bendecimos tu vida, bendecimos la vida de aquellos que se van a conectar más adelante, de nuestras familias, ¿verdad? Y hoy vengo de esos días cuando mi corazón me duele porque las personas están tan alejadas de Dios. Porque son de esos días donde Dios te hace mirar a tu alrededor y ver que las personas viven el curso de su vida lejos de Dios, sin la presencia de Dios, no les interesa a Dios, donde tienen planes grandes y planes estupendos y tienen grandes quehaceres y muchas cosas por hacer, pero no están preocupados para nada por buscar a Dios. Dice su palabra que hay que buscarle mientras Él puede ser hallado, porque va a haber un momento donde tú ya no le vas a encontrar, lo vas a buscar, le vas a clamar, le vas a rogar, le vas a llorar, te vas a humillar, pero ya no va a haber tiempo para que tú lo puedas encontrar. Y quizá vengo un poco así porque en la mañana después de la madrugada en la oración,
Y volviendo a casa llegué y me quedé dormida y descansé también, pero inmediatamente tuve un sueño. Y ese sueño una vez más me mostró que el día que Cristo venga, ¿verdad? El día que el Señor te diga, sabes que ya tus días terminaron, el día que sucede una tragedia y en esa tragedia tú y yo tengamos que partir a entregarle cuentas a Dios, lo único que va a quedarnos delante, ¿verdad? De la muerte, ¿verdad? Frente a la muerte, lo único que va a estar delante de nosotros es Dios. Y va a decirte, ¿sabes qué? Es tiempo de que me rindas cuentas. Y cuando tengamos que entregarle cuentas a Dios, ¿qué cuentas le vamos a entregar? ¿Qué es lo que tú le vas a decir a Dios? ¿Verdad? Cuando Él delante, cuando tú veas que ya la muerte se acerca y tengas que decirle, ya Señor, no hay nada. Y yo no le había entendido al sueño, me quedé, solamente recordaba el dolor que se siente de ver a nuestros seres queridos que están cerca, a nuestros hijos, a nuestros yernos, a nuestras nueras, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, y ver que en ese momento, si nosotros que conocemos de Dios sentimos, vamos a sentir ese miedo, ese temor, esa angustia, esa desesperación, ¿verdad? Que hay más allá de la muerte, que se termine la vida. Imagínate aquellos que están sin fe y sin esperanza. Hoy quiero hablarte de eso y entendí por qué Dios me dio este tema. Mientras estaba acabada de predicar, me senté y oraba y le decía a Dios, hazme entender, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Para mí, para mi familia, para mis hijos. Este mensaje es para todos, pero hoy quiero una vez más hablar al corazón de mis hijos, al corazón de mis yernos, al corazón de mis generaciones, al corazón de mi familia. Que se arrepientan, que busquen a Dios. Dios te está buscando, Dios te está llamando una vez más. Y yo no pagué ese precio. Y yo le decía, Señor, pero el precio que tú pagaste en la cruz del Calvario es tan alto, pero la gente lo desprecia. Te desprecia, Señor. Pero hoy en esta tarde Dios quiere hablar a tu corazón y al mío una vez más. ¿Para qué? Porque dice su palabra, estar firmes, que estés firmes, afírmate cada día más, que nada te mueva de la casa de Dios, que nada te mueva de su presencia, que nada te mueva de su palabra, que nada te mueva de la fe que Él ha depositado en tu corazón y en el mío. Así que en esta tarde, ¿cuál es el verdadero significado de la cruz? ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Qué significa realmente? Hablamos tanto del precio que Cristo pagó en la cruz. ¿Y por qué, verdad? ¿Para qué? ¿Qué significa la cruz para ti y para mí? Quizá estamos lejos de entender esto. Quizá lo hablamos, lo leemos, ¿verdad? Pero no hemos entendido cuál es el verdadero significado de esa cruz. Cada que tú y yo miramos esa cruz, ¿sabe? Cuando yo vengo aquí a la oración, en esos tiempos que venía todas las madrugadas, siempre volvía mis ojos al mismo lugar, a la cruz de Cristo. Y siempre, ¿verdad? Recordaba cuando siempre Jesús, ¿verdad? A veces nos recuerda, mira la cruz, ¿verdad? Y es simplemente muchas personas quizás hasta lo cargan en un cuello, lo tienen en su casa, un Cristo grande, quizás lo tienen en sus templos o quizás lo tienen, ¿verdad? Como símbolo. Pero, ¿sabes? ¿Realmente sabemos lo que significa la cruz de Cristo? La cruz, ¿qué representa esa cruz para nosotros? Y vamos a empezar en esta tarde y vamos a ver qué significa según la palabra de Dios. Y siempre se nos olvida que Dios es el Padre y Dios es el Hijo, pero que el Padre, ¿verdad? Es el Todopoderoso, el Soberano, el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y como Hijo vino acá al mundo, ¿verdad? Para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre. Así que en esta tarde quiero hablarte en Primera de Corintios, ¿verdad? Una palabra que tú y yo leemos, ¿verdad? Lo hemos leído, lo sabemos, pero vamos a ver lo que encierra esta palabra. Y dice Primera de Corintios, vamos a iniciar en esta tarde el mensaje, ¿verdad? Y dice Primera de Corintios 1:18. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Y dile al que está a tu lado, esto es para ti y para mí. Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Ese es el poder de Dios. La palabra de la cruz, para ti y para mí, que ya conocemos al Señor, a los que hemos sido llamados,
hemos sido llamados, nos fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios, a los que podemos decir, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Para ellos, la palabra de la cruz es poder. Pero dice que para aquellos que se están perdiendo, para aquellos que están perdidos, para aquellos que están sin fe y sin esperanza, para aquellos que no quieren, que rechazan el evangelio, dice que es locura. Y sabe, yo miraba así, es de locos mientras usted tiene a veces que ayunar, tiene que levantarse a orar, mientras usted tiene que dedicarse a estudiar la palabra, mientras usted quiere llevar un mensaje de esperanza, mientras usted está pensando cómo poder, ¿verdad? Cómo le pedimos a Dios, pidiéndole a Dios cómo tocar el corazón del hombre, cómo que esta palabra lleve vida a aquellos que están muriendo, ¿verdad? Aquellos que están muertos, aún andando vivos, aún comiendo, aún durmiendo, aún festejando, aún celebrando, pero están vivos, pero son vivos, están muertos entre los vivos. ¿Cómo poder que esta palabra toque ese corazón de las personas? Porque a eso hemos sido llamados nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, que hemos sido redimidos. A esos, ¿verdad? Nosotros, ese es el propósito de nosotros, de poder llevar vida a aquellos que están muertos, ¿verdad? Y yo miraba que es de locos pensar esto un domingo por la mañana mientras tú te levantas y tú lo primero que piensas, tengo que ir a orar a la casa de Dios, tengo que levantarme e ir a orar, o tengo que levantarme en mi casa y tengo que orarle a Dios por mi familia, por mis hijos, tengo que orarle a Dios, o tengo que levantarme esta mañana y solo pensar que este es el día del Señor, mientras muchas personas piensan y ves a tu alrededor y se levantan, ¿verdad? Piensan en trabajo, piensan en la familia, piensan en comer, piensan en festejar, piensan en pasear, piensan en muchas cosas. Y esto viene a nuestra mente y nos damos cuenta que Dios está lejos de su vida. Está lejos. En ese día no les pasa por la mente Dios. Es de locos. ¿Por qué? Porque hasta por tu mente, y de tuya y mía, quizá la tuya no, pero la mía sí, la mía me ha pasado y me cruza muchas veces que yo debo estar de loco, sí es cierto, debo estar loca o debo estar loca yo. Esa persona piensa, está loca, ¿por qué vives tu vida así de esta manera cuando la vida hay que vivirla o hay que disfrutarla? Y es de locos. Y tú mismo llegas a reconocer que estás loco, que tienes que estar loco para tú levantarte y pensar en lo bueno que ha sido Dios al darte el respirar en este día, al darte y permitirte que tus hijos sean bendecidos y ver que Dios ha sido tan bueno contigo, mientras otras personas, ¿verdad? Dicen todo lo que tengo es porque me lo merezco. Y yo miro así, miro la vida. Hay días que me levanto con esos días tan agradecida con Dios porque me ha levantado, me ha dado vida, porque me ha permitido tener un descanso cuando muchas veces a esta edad nosotros todo nos duele, ¿verdad? Ya sabemos que un día de vida es gracias a Dios. Empezamos a valorar más la vida, empezamos a valorar más lo que tenemos, empezamos a ser más agradecidos con Dios por todo lo que nos da. Pero eso no quiere decir que tienes que llegar a esta edad. Si Dios te está hablando desde tu niñez, en tu juventud, en tu adolescencia, es porque ese es el tiempo que Dios ha escogido para hacerte entender que no importa la edad, no importa, ¿verdad? Lo que tú quieras vivir, no importa. Dios está llamando a tu corazón. Dios está hablando a tu vida. Dios te está buscando. No importa a la edad que Dios te haya llamado. Y me levantaba así. Entonces dice la palabra de Dios que esto es de locos. Y sí es cierto, solamente hasta que llegas a entender que tienes que estar loco, es la única manera que puedes comprender que Dios, ¿verdad? Que Dios realmente, su palabra es verdadera. Dice que para ellos es locura. Pero esto es locura para los que se están perdiendo. Pero para ti, para mí, los locos, dice que esto es, ¿qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, la palabra es por qué quiero hablarte de esto y por qué Jesús, por qué hablar de Jesús, por qué Dios, por qué la crucifixión, por qué su sacrificio, por qué aceptarlo como nuestro Salvador, por qué es tan importante para ti que me escuchas, para ti, para mí que le hemos aceptado, reconocerle como nuestro único Salvador, el único que me puede salvar a mí, que me ha salvado a mí, el único que pudo hacerlo y el único que puede hacerlo en tu vida. Porque tú, si estás sin Cristo, necesitas salvación. Entonces tienes que entender por qué esto, ¿verdad? Hoy vamos a comprender por medio de la palabra de Dios, por qué la palabra de la cruz es para nosotros poder, aunque para muchos, ¿verdad?, sea locura.
Para muchos. Déjame decirte que para la mayoría esto es locura, es de locos. Hoy un día soleado, hoy es un día bueno para estar en la playa, es un día donde hay que disfrutar con la familia, donde es un día donde hay tantas cosas que podemos hacer, porque es un día de descanso. ¿Por qué para nosotros los locos este es el día que le hizo el Señor para ti y para mí? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz para nosotros, este es el poder de Dios en nuestra vida, en la tuya y en la mía. ¿Por qué para muchos que lo menosprecian no lo es? Esto es locura. Para aquellos que se están perdiendo, para muchos, ¿verdad?, que lo desprecian, que muchos que lo rechazan, muchos que para la muerte de Jesús no significa nada. Simplemente murió y como Él ya murió no hay nada que hacer. Él ya murió por mis pecados, Él ya pagó por mis pecados, ella hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué tengo que hacer algo yo? Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender y enseñarle a aquellos que para nosotros la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad?, es lo que le da sentido a nuestra vida, a tu vida y a la mía. Él es el que le da sentido. Yo no lo encuentro el sentido, ¿verdad? Si hoy un día domingo puedo hacer cualquier cosa, pero Dios no está presente en mi vida, en lo que hago. Tengo que enseñarle al mundo que eso le da sentido a mi vida, ¿verdad? A nuestra vida, a lo que he creído, a mi fe, a lo que nosotros hacemos y sobre todo a lo que yo vivo diariamente. La gente tiene que entender, mira, tu vida, hijo mío, hija mía, familia mía, hermanos, familia, madre, quien me escuche. Déjame decirte que si tu vida la estás llevando sin que Dios esté en tu vida, no tiene sentido, no sirve de nada. No te sirve, no te va a servir. El día que tú puedas abrir tus ojos, permitirle a Dios que abra tus ojos, te vas a dar cuenta que la vida no tiene sentido. A veces yo sufro, ¿sabe por qué? A veces en mi casa miro las personas que están sin Dios. Señor, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le puedo hacer entender que aunque tenga todo lo que tenga, su vida no tiene sentido? Que podría disfrutar todo lo que tiene a su lado si tan solo entendiera que hay un Dios que le llama, que un Dios que le ama, un Dios que no solo quiere que viva esta vida, sino que hay una eternidad, porque la hay, mi hermano. La hay. Y no sé cómo Dios te va a llamar a ti, cómo Dios me va a llamar a mí, cómo Dios nos va a llamar a nosotros, pero el día que nos llame, ojalá y que sea en un descanso, en paz, sin enfermedad, sin nada. Que simplemente diga, ¿sabes qué, hijo? Es el tiempo de, ya terminó tu vida en esta tierra y ahora te toca venir conmigo. Y ahora quiero que vengas y hablemos de lo que muchas veces no quisiste entender en la tierra. Tenemos que entender eso, hermano. No sé cómo Dios nos llame, pero la manera en la que yo soñaba cómo Dios me llamaba, te aseguro que nadie lo desea. Tú y yo no lo deseamos. ¿Por qué no lo desearías? ¿Sabes? Porque si tú piensas que en este momento tú estás pasando enfermedad, o tú estás pasando una tragedia, o estás pasando una tristeza, o estás pasando una necesidad, y tú en este momento quisieras que Dios te llamara a su presencia, déjame decirte que no te deseo que Dios te llame en un momento de una tragedia, en un momento en donde tú veas que ya el mundo está por destruirse y tú puedas ver con tus ojos la destrucción del impío. Nadie quisiera esto, te lo aseguro que no lo querrías. Si tú lo has soñado y para ti ha sido feo soñarlo, imagínate tú cómo sería la realidad en el momento en que Dios te llame a su presencia y con tus ojos, no con un sueño, no dormido, no soñando, sino en despierto, tú pudieras ver la manera como Dios, la ira de Dios está desatándose contra el mundo. Yo creo que si tú lo has soñado, no es bonito, ¿verdad? ¿Tú no has soñado cuando el cielo se cae a pedazos? ¿Tú has soñado cuando la luna se convierte en sangre? ¿Tú has soñado cuando el mar se levanta y destruye? ¿Tú has soñado eso? ¿Es bonito? Dime, déjame decirte, ¿es bonito? No, no es bonito soñarlo. Imagínate si en sueño es así, ¿cómo será en vida? Dios hoy quiere hablar a eso. ¿Qué significa realmente la cruz? ¿Qué es lo que significa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Por qué hay que hablar tanto de Dios? ¿Qué significa? La cruz, número uno, significa la muerte de Cristo significa, ¿verdad? ¿Qué significa en la cruz del Calvario? Significa, número uno, que era imposible
que los seres humanos pudiéramos llegar a Dios por nuestros propios medios. Escúchame, hablar de Cristo murió y representar y nosotros tener una cruz delante de nosotros, ahí como la que está aquí, mira. Esa es una cruz, no sé de qué será hecha, ¿verdad? Pero no importa si es de madera, no importa si es de oro, de plata, no importa de lo que sea. ¿Qué es lo que realmente representa esa cruz para nosotros? ¿Qué es lo que representa? Entonces ¿qué significa? Significa que era imposible que los seres humanos pudiéramos llegar a Dios por nuestros propios medios. Déjame decirte, tú que me escuchas, no importa quién tú seas. Déjame decirte que tienes que entender, tenemos que entender también los que estamos aquí, que ya hemos aceptado a Cristo, que somos hechos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos que entender que la cruz, simplemente debemos entender que tú y yo no podríamos haber llegado aquí, ni llegar a la eternidad, ¿verdad? Si nosotros, por nuestros propios medios. Yo no puedo hacer nada. Si tú crees que estás aquí o no, tú naciste en el evangelio quizá. Tú desde niño has conocido como aquel joven rico que desde pequeño dice que cumplía, dice, ¿verdad? La ley la cumplía, pero llegó el momento en que quería conocer cómo realmente era salvo y de nada le valió lo que había hecho, porque había algo en su vida que le estaba estorbando. Y usted y yo lo sabemos. Igual que aquel momento tú puedes haber crecido y decir, yo no fui borracho, yo no fui alcohólico, yo nunca viví esto, yo nunca lo viví, pero déjame decirte que eres un pecador. Aún así, tú y yo necesitábamos de la misericordia de Dios y del perdón de Dios y de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque somos pecadores. Porque el pecador no solamente es el alcohólico, el borracho, el drogadicto, el adúltero, el fornicario, no solamente es aquel que vive en pasiones de su cuerpo, no, sino aquel que en su corazón tiene envidia, tiene celos, tiene codicia, tiene avaricia, es egoísta, es celoso, es envidioso, es maldiciente, es tantas cosas que hay en nuestro corazón. Entonces todos somos pecadores. ¿Y qué significa entonces saber entender que tú y yo somos pecadores y no podíamos sin esa cruz? Lo que representa esa cruz, que representa el sacrificio que Cristo, lo que Él sufrió por ti, por mí, donde Él vivió, para que me entiendas, donde Él pagó por ti, por mí, para nosotros ser perdonados hoy. El pecado que está en nuestra vida, en la tuya y en la mía, nosotros no podemos, ¿verdad? Nosotros definitivamente no podíamos pagar ese precio. ¿Pero por qué? Porque el pecado el tuyo y el mío está en nuestra vida. El pecado está en ti. Tú dirás, no, ¿sabe? Porque yo veo personas, mi humanidad me permite ver gente que no viene a la iglesia. Yo creo que tú también la ves. Y sabes, a veces nosotros nos sentimos más pecadores que esa persona. Y qué bueno, déjame decirte, porque si tú piensas que si a ti te hace sentir mal que otra persona se sienta menos pecador que tú, se crea menos pecador, entonces tú y yo estaríamos mal. Porque aquel no importa si eres más pecador o menos pecador, necesitamos a Cristo. Y si la diferencia es que tú quizá eres más pecador, pero tienes a aquel que te perdonó. Aquel que puede perdonar todos tus pecados y que te ama. Esa es la diferencia, pero aquel, aunque sean pocos pecados, no tiene quien se los perdone. Entonces podemos entender, ¿verdad? Que nuestros pecados, ¿verdad? Estos es un obstáculo, ¿verdad? Imposible de superar por nosotros mismos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Poquito pecado o mucho pecado, aquel que tiene mucho, tiene poco, no importa, ha sido destituido, es decir, quitado de la presencia de Dios. Fue destituido de la gloria, de la eternidad, del cielo, como tú lo quieras oír. Fue destituido, ¿verdad? Entonces todos somos pecadores, porque para la ley era también imposible salvarnos, ¿verdad? Por la debilidad de nuestra carne. ¿Sabe? Cuando usted se sienta y se pregunta, Señor, ¿por qué a veces hago esto? Y le quisiera contar qué me lleva a todo esto. Pero no se lo voy a
contar. ¿Sabe por qué no se lo voy a contar? Porque yo sé que quizá usted lo ha vivido y su mente quizás se va a poner a pensar, ¿por qué sabe? Porque yo soy alguien muy diferente a ti y a veces el simplemente hecho de ciertas manías que tengo yo en mi vida, porque me digo, Señor, son manías, son cosas que no me benefician. Como por ejemplo, le voy a dar una simple. Yo he peleado con personas a veces, lo tengo que reconocer. Personas que simplemente porque no son en mi manera de ser como yo soy. En mi vida diaria, yo soy una persona demasiado estricta, digo a veces. Y yo a veces digo, qué payasa soy, Señor. A veces lo tengo que reconocer con Dios. Porque a veces simplemente vivir en una manera como yo vivo en mi casa, en mi cuarto, con mis cosas, con mi baño, con mi cocina, que ahora no es mi cocina ni es mi baño. Entonces eso me hace ver en las personas y decir, ¿por qué no pueden vivir como yo vivo? Y Dios me lleva y me enseña y me dice, ¿sabes que hay cosas más importantes que eso? Tienes que entender que hay cosas más importantes que la persona viva en esa suciedad física que dice mi palabra, que no es lo que contamina al hombre, lo que se mete a la boca, sino lo que sale. No lo que entra adentro, sino lo que sale. Yo le quiero hablar de mi corazón, no sé el suyo, pero el mío le estoy hablando de mi corazón. Entonces, y Dios me enseñaba y me decía, ¿te das cuenta? Eso no es lo importante. Así como tú miras lo exterior, tienes que ver lo exterior del ser humano. ¿Qué le falta a esta persona? No solo cómo vive por fuera, sino lo que más importante, cómo vive por dentro. Vive sin Dios. Vive sin Dios, vive sin mí, vive sin esperanza, porque por fuera cualquier cosa se puede limpiar, pero por dentro, ¿quién los limpia? Y le decía, ¿verdad? Creo que no compartí el video, pero usted ya lo compartió, ¿verdad? Espero que lo haya compartido. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que si Dios nos enseña así, tenemos que comprender lo más importante, que Dios nos está hablando, que Dios me quiere enseñar. Entonces debo entender que es imposible por mí porque el pecado mora en mí. Eso que está dentro de mí me hace ver muchas cosas para afuera que no son importantes. No son importantes, pero lo importante es que las personas entiendan que son pecadoras, que si están sin Cristo van para una eternidad donde dice que el gusano nunca muere. Entonces la ley es perfecta, sí, pero la ley es buena, pero como el pecado mora en mí, dice Romanos 8:23 que todos somos pecadores, pero dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley es buena, la ley es perfecta. Dios, aunque le dio en el Antiguo Testamento, el hombre tenía que vivir una ley, ¿verdad? Tenía que vivirla, el hombre la practicaba, el hombre la vivía, porque si no la vivía tenía consecuencias fatales. Pero cuando Cristo viene, dice, yo ahora ya no quiero esa ley que solamente la vivas por las consecuencias, sino que la vivas de tu corazón, porque entiendas que yo pagué el precio por ti. Antes usted decía, ¿verdad? Antes el que decía era irremisible, aquel que mataba tenía que morir. Aquel dice que maldecía a su padre tenía que morir irremisiblemente. Las consecuencias eran graves. Entonces el hombre se preocupaba por cumplir la ley exteriormente, pero no la cumplía de su corazón porque no había entendido, ¿verdad? Lo que Dios quería, lo que Dios decía. Ahora ya no quiero que tú entiendas que solamente por las consecuencias quiero que cumplan la ley como en el Antiguo Testamento, no, sino que de tu corazón, porque entiendas qué es lo que eso representa. ¿Qué es lo que realmente sucedió en esa cruz del Calvario para que tú y yo ahora tengamos de nuestro corazón que entender y valorar realmente quién es Jesucristo? Y no solo en los labios, sino en el corazón. Entonces le dice, ¿verdad? Dice Romanos 8:3 dice así, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Y a causa del pecado condenó al pecado, ¿qué dice? En la carne. Por eso, ¿por qué dice en la carne? Porque Él lo sufrió como ser humano, como tú y yo ahora que nos crucificaran a ti y a mí. No seríamos capaces de aguantar,
No somos capaces, ¿sabe por qué? Porque si no somos ni siquiera capaces en nuestra carne de nosotros, ¿quién decía ahorita? Alguien que reaccionamos, decía Lupe, reaccionamos. ¿Por qué? Si no somos capaces en nuestra carne de cuando alguien nos mira mal, nos habla mal, nos trata mal, no somos capaces de dominar nuestra carne, sino que reaccionamos como la carne es. ¿Por qué? Dice, porque el pecado mora en mí. Mora en mí, dice, soy débil en la carne, mi carne es débil, mi carne no renuncia, no rechaza, definitivamente la agresión reacciona. Entonces Dios dice, ¿verdad? Que por cuanto nosotros, dice la ley, no podía hacer esto. Porque ¿sabe qué es esto? Significa la ley, te la voy a para que tú la entiendas cómo era la ley. La ley es como lo que sea, vive la ley natural, ahora una ley en un estado. ¿Por qué muchas veces tú no te pasas un semáforo? ¿Por qué no quieres manejar sin licencia? ¿Por qué tú no quieres, verdad, robarte algo? Porque sabes que va a haber una consecuencia y lo evitamos hacer. Pero muchas veces robamos en secreto. Robamos muchas veces sabiendo, ¿verdad? Nos cuidamos de que nadie nos vea porque si no hay una consecuencia. Pero hay robos que tú no necesitas hacerlo tomando algo de alguien. Hay otras cosas en que le robamos. Le robamos muchas veces a Dios su tiempo. Le robamos a Dios lo que Él merece que le demos. Le robamos a Dios lo que Él pide de nosotros. Le robamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él tiene misericordia de ti y de mí y nos perdona. Dice Romanos 7:15 al 16, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Sabe? A mí eso me pasa a veces. Y yo a veces no lo entiendo y se me olvida que está Dios para hacerme entender. Y no lo entiendo porque a veces la actitud que tengo, lo que a veces hago, ciertas cosas, actitudes, cómo vivo, cómo reacciono, cómo me comporto, cómo me conduzco, cómo pienso, no lo entiendo. Y yo le digo a Dios, Señor, no lo entiendo, ¿por qué si tú estás en mi vida? Porque si yo te conozco no lo entiendo, pero se me olvida que Dios sí lo entiende. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero esto lo tenemos que entender, esto lo entendemos tú y yo. Esto lo podemos entender. Esa es la diferencia, el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Porque esto yo sí lo entiendo, que yo hago lo que aborrezco. Yo hago lo que aborrezco. La diferencia es el que lo aborrece y el que lo ama. Porque afuera en el mundo muchos no aborrecen el pecado, lo aman, lo buscan, lo anhelan, lo desean, se apasionan, viven para el pecado. Esa es la diferencia del que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Porque el que lo tiene se frena y muchas veces terminamos haciendo lo que aborrecemos. Para eso está Cristo. Ese es el Cristo del que Él quiere que entendamos lo importante de lo que Él hizo en esa cruz. Por eso siempre echar una mirada a lo que Él sufrió y padeció para que tú y yo ahora nos frenemos y podamos alcanzar realmente la salvación. Le dice, eso no hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué dice? Apruebo que la ley es buena. Entonces la ley es buena, porque la ley te dice el pecado. A través del pecado te muestra el pecado, te muestra lo que está mal, la ley. ¿Pero qué dice? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola ofrenda. Lo que representa esa cruz, el sacrificio de Cristo, dice que con eso lo que Él hizo, para siempre simplemente Él se ofrendó su vida para ti y para mí, para siempre, para que hacer perfectos a quienes dice, a los santificados, a ti y a mí. Para hacernos perfectos, hacernos perfectos. Por eso Él dice, ir perfeccionándonos siempre, cada día ir creciendo hacia la estatura del varón perfecto, hacia allá, no hacia atrás, no entre más maldad, más buscar, no, sino que cada día irnos perfeccionando. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, con el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde?
mi hermano, amigo que me escuchas, si tú crees que porque Dios está en tu Facebook, está en tus labios, está en donde quiera que te levantas, pero sabes, déjame decirte que la ley dice que debe estar en nuestro corazón. Por eso dice que nosotros lo que hacemos es lo que ahí sale de nuestro corazón, ¿o no? Por eso ahí está la respuesta cuando a veces nos damos cuenta por qué sale esto, por qué hago esto, porque está en mi corazón todavía el egoísmo, porque mi corazón todavía está, ¿verdad? Que no entiendo que yo todo lo que tengo o todo lo que soy, o porque Dios tengo a mi vida, a Dios en Cristo en mi corazón, todo lo que yo tengo no lo merezco. Porque Él me miró y yo era alguien que no valía nada, pero aún así Él me amó y me perdonó. Eso es lo que te lleva a Cristo a ver, que tú veas lo que hay en tu corazón, lo que tú vives diario, eso es lo que hay en tu corazón. Lo que hablamos diario, eso es lo que hay en nuestro corazón. Lo que tú muestras a diario, en tu caminar diario, es lo que hay en tu corazón. Pero esa es la ventaja de tener a Cristo. Cristo dice que Él vino a perdonarnos. Vino porque sabía que nuestra carne era débil y que solamente Él en nosotros podía realmente que nosotros vivamos una vida diferente. Le dice, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dice en sus labios? ¿Dónde dice que debe estar? En nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestra mente, porque día con día tú y yo como hijos de Dios tenemos que, para poder que esa palabra viva en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra mente. ¿Sabe qué? Cuando usted vaya y algo le suceda, que rápido venga la palabra a la mente y que se vaya al corazón. Porque solamente cuando viene la palabra es que podemos reaccionar de una manera diferente, es que podemos actuar diferente, es que podemos vivir y pensar diferente y ver a las personas diferentes a nuestro alrededor. Pase lo que pase. Vivas lo que vivas, veas lo que veas. Porque cuando tú vives con personas que no conocen a Dios, que no viven a diario en su vida, que no tienen a Dios y que no importa lo que hagan, no ven que están haciendo mal, que están lejos de Dios, ¿verdad? Entonces te das cuenta que tiene que estar la palabra en tu mente diariamente, porque ellos no van a entender tu manera de vivir y tu manera de actuar a menos que tú les muestres con tus hechos. Por eso Dios no debe estar en los labios. Él dice, yo la escribiré en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Dios no tiene que estar en los labios. Tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Porque del corazón dice que habla la boca, actúa nuestro ser, vivimos diariamente. Puedes hablar mucho de Dios, pero si tus acciones y tus hechos a tu alrededor donde lo vives demuestran que no es así, entonces no está Dios en tu corazón y en tu mente, sino está en tus labios nada más. Dice, Hebreos añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, hay más ofrenda por el pecado. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y vuelve a hablar, cuando habla de su carne, habla del sacrificio. ¿Por qué? Porque solamente por medio de la muerte de Cristo en la cruz podemos llegar a Dios, solamente a través de su sacrificio, de que tú lo entiendas. Pero voy a decirte lo que Dios me decía más que entenderlo, más que saberlo, más que comprenderlo, es que tú y yo lo valoremos. Porque de nada sirve si tú lo sabes, pero no lo valoras. Si no lo valoramos. Si no valoramos el precio que Él tuvo que pagar por ti y por mí en la cruz del Calvario. Le dice, adelante, dice hasta Hebreos, hasta del 10 al 14 al 20. Le dice así, ¿qué significa número 2 la cruz? Que nosotros éramos enemigos de Dios y la muerte de Cristo nos pudo reconciliar con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios, tú y yo. Perdón, y lo que voy a decir y lo voy a volver a decir. Con toda la misericordia que Dios tiene para contigo y conmigo. La que tuvo conmigo y la que tiene contigo. Si tú aún le sigues rechazando, si tú no entiendes esto, que Dios se tiene que escribir su ley y su palabra en la mente y en el corazón. Y que tu vida, cuando está Dios en el corazón, tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio en tu vida.
Entonces déjame decirte que nosotros, la cruz también representa que éramos enemigos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no le has reconocido como tu Salvador, déjame decirte que eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios. Dirás, no. Hijo, yo creo que aquí hay uno que me perdí o algo así. No, ok. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, hijo. Perdóname. Sí, ¿verdad? La ira de Dios está sobre los pecadores, pero su amor está siempre disponible para él. Son los enemigos de Dios. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez, Dios es juez justo, es justo juez, es juez justo. Y Dios airado contra el impío, ¿qué dice? Todos los días. Y sabes, suena un poco como la gente, mientras yo ya decía, ¿por qué si Dios existe, entonces por qué pasan estas cosas? Mucha gente lo dice, muchísima gente. Entonces, tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios hace esto? ¿Y por qué te pasa esto? ¿Y por qué tu matrimonio no cambia? ¿Y por qué tus hijos están así? ¿Y por qué vives así? ¿Por qué te pasa esto? ¿Y por qué tú tienes que estar así? Eso es lo que muchas veces, aún en los hijos de Dios, nos pasa por nuestra mente. Imagínate el impío afuera. Cuando a veces él vive más próspero que tú, vive mejor que tú o que yo, o disfruta más la vida que tú y que yo, o está mejor que tú y que yo, y ellos aparentemente están mejor que tú y yo. Entonces viene esta pregunta, ¿por qué? Aquí el asunto es este, dice que Dios es un juez justo. Ahora Dios, para la justicia de Dios hay tiempos, y hay muchas veces tú y yo tenemos que esperar hasta el final la justicia de Dios. Dios, nunca esperes que tú solamente digas, como Dios es justo, yo ahora me va a pagar, porque si a ti y a mí nos tuviera que hacer justicia, déjame decirte que tú y yo desde ahora tendríamos que pagar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque aún somos pecadores. Y estoy hablando a ti como hijo de Dios, tú y yo. Por eso Dios, como es justo, como Dios justo, espera que el pecador se arrepienta. Y espera que tú y yo como hijos de Dios aún también nos arrepintamos de lo que muchas veces le fallamos una y otra vez. Él es justo, pero eso sí dice que la ira, Él está airado ¿contra quién? Contra el impío. No dice que contra los hijos. Él dice que contra el pecador, contra el impío, Él está airado todos los días. Todos los días. O sea, Dios está enojado. Dice la palabra de Dios que aquel, por eso, que se constituye amigo del mundo, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así lo dice. Aquel que no tiene a Cristo es enemigo de Dios, porque Él está airado, está enojado todos los días con el pecador y con el impío. Todos los días está enojado Dios. Entonces estamos hablando de un Dios de amor, de un Dios que su amor fue tanto que nos envió a Jesucristo, a su Hijo, se hizo carne, se pagó, sufrió por ti y por mí, pero ese mismo Dios dice que vive airado con el pecador. Vive airado todos los días, no un día, todos los días. Pero no dice que con el Hijo de Dios vive airado todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un juez, un abogado. Tenemos a Cristo Jesús que dice que Él es nuestro abogado y que cada que tú y yo pecamos, vamos, perdóname, Señor. Y vamos otra vez, pedimos perdón y Cristo va otra vez, Padre, perdónalo, porque yo ya pagué por su pecado. Yo ya pagué por su pecado. Y se oye fácil, ¿verdad? Se oye sencillo. Entonces, ¿esto nos da libertad a pecar a nosotros? ¿Para pecar siempre? No. Al contrario, es para acercarnos más a Dios y ser más agradecidos con Dios, porque cada día nos perdona más y más. Tenemos a su Hijo que nos perdona, pero ¿y qué de aquellos que no lo tienen? Que no pueden y decirle perdóname. Va a decir, ¿qué usted piensa que dirá el Señor Jesucristo? O bueno, perdóname, Señor Jesucristo, espérame, a mí primero nunca me has aceptado como tu Salvador, jamás. Y para que yo pueda realmente perdonar tus pecados, tú tienes que aceptarme como tu Salvador. El asunto es que para nosotros acercarnos a Dios también existe un compromiso. No es nada más que le voy a ir a Jesús y te acepto como mi Salvador, pero ¿qué crees? Tú me rescatas y yo me aviento de cabeza. No es así. Usted vio un día uno que postearon ahí aquella ovejita que alguien puso así como parecía chistoso, pero la verdad, cuando a veces Dios, la ovejita cae en el hoyo y luego llega el dueño y lo rescata y luego la ovejita vuelve y se cae al mismo hoyo. Entonces, ¿cuál sería la gracia esa?
que usted y yo tendríamos, imagínese que caer al hoyo y otra vez. Entonces, ¿para qué queremos a Cristo como nuestro Salvador? Si Él va y te salva y te vuelve de cabeza y otra vez a lo mismo. No, ese no es el punto en que Cristo es nuestro Salvador, sino es para que amemos esa cruz, para que valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces la gente que hace, bueno, no peco, igual Dios es bueno, me perdona. No estés tan seguro que Dios te perdona, porque si tú lo que haces es que Él te saca y tú te vuelves a ir de cabeza, no, tú quieres decir que te gusta el hoyo, te gusta ahí donde estás. Esa es la diferencia. Cristo le dice, ¿verdad? Entonces Él está airado con el pecador. Él está airado. Aunque tú lo veas que está bien, está bien. Pero ¿qué dice? Que Dios está airado. O sea, ¿y usted piensa que Dios no se enoja? No, dice su palabra, Él mismo dice, yo me enojo. Yo estoy enojado contigo. Estoy enojado. Dios le bendiga a la familia Cortés que vinieron, nuestros hermanos. ¿Verdad? Entonces, Dios está enojado, dice, con el pecador, con el impío. Entonces, ¿quién dice que Dios no se enoja? ¿Quién dice? Nadie. Lo que lo digas tú. Oh, no, Dios por eso me tiene bien, por eso me tiene, porque Dios no está enojado conmigo. Dios sabe que yo soy bueno, Dios sabe que yo soy generoso, Dios sabe que yo no peco, Dios sabe y conoce mi corazón, claro que lo conoce, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios, la ira de Dios, ¿verdad?, está sobre los pecadores. Todo pecador es enemigo de Dios, Romanos 5:10, ahí lo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos para su vida. Eso es para ti y para mí. Si antes que éramos enemigos de Dios, Él se compadeció de ti y de mí, nos rescató, y mucho más ahora como hijos de Dios. Pero esto es para amarlo, para nosotros todos los días de nuestra vida, ser agradecidos con Él, valorar más lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Todo pecador es enemigo. La muerte de único que puede reconciliarnos con Dios. Dice 2 de Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amado hermano, esta palabra nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el trabajo tuyo y mío. Tuyo y mío. Por eso Dios habla a tu corazón y al mío. Tú no puedes decir, bueno, yo ya estoy aquí en la iglesia y estar muy tranquilo. No. ¿Sabe por qué? Porque Él dice que así como Él nos reconcilió a nosotros con el Padre, nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Quiere decir que tenemos que hablarle al mundo, tenemos que hablarle a nuestra familia, reconciliarlos con Dios. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, de que lo reconciliemos al mundo, al pecador, aquel que no le conoce, que lo reconciliemos con el Padre, así como Él nos reconcilió a nosotros. Este es un encargo que Dios nos hace a nosotros. ¿Por qué la razón? Muy simple, si quieres ahí está una palabra a la persona. ¿Por qué te hablo de Dios? Porque quiero que te reconcilies con Dios, porque la palabra de Dios dice que tú eres enemigo de Dios. Si tú no eres enemigo de Dios y un enemigo, ¿usted quiere un enemigo en su vida? No. Por eso Dios echó a Satanás fuera, porque se constituyó enemigo de Dios. Se hizo enemigo de Dios. Entonces Dios no quiere enemigos allá en el cielo. Por eso necesitamos la reconciliación y tú y yo somos encargados de este ministerio. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo al mundo. Para eso está Cristo, ese es Cristo, no es Dios. La gente tristemente a veces no sabe que el Padre y el Hijo son uno solo y el Espíritu Santo, pero que hicieron diferente trabajo, que en diferente manera nos ha hecho entender y saber, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que entender de ellos. Cristo, ¿por qué Cristo? Porque Él fue el que se hizo carne, pagó por ti, Él fue el que sufrió dice que se hizo carne, en su propia carne, hombre como tú y como yo. Entonces le dice, y yo vencí el pecado, vencí la carne, te mostré que pero yo lo vencí. Y Él dice, pero yo sé que tú no puedes, tú eres débil por el pecado que mora en ti. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué te hablo? Porque, mire, la verdad que la familia a veces se ofende.
cuando uno le toca su pecado. Pero yo, gracias a Dios que estamos lejos para que no nos digan nada. Pero yo siempre sin temor le hablo, ¿sabe? Que mi familia lo escuche, y si me cortan, pues también que me corten, si no me hablan tampoco, y si no me quieren tampoco, no importa. Pero es nuestra responsabilidad darle la palabra de la reconciliación, que necesitas reconciliarte con el Padre. Y solamente a través de Cristo Jesús es que puede venir esa reconciliación. Le dice, Jesús dice, le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Nosotros debemos entender que la cruz, ¿verdad? Significa que Dios por medio de Cristo pagó el precio por nuestro rescate. Él pagó el precio por nuestro rescate. Ahora le voy a poner esto del rescate. Algo que Dios me hablaba cuando tocaba este punto del rescate, que Él nos rescató a nosotros. ¿Tú sabes qué es un rescate? Por ejemplo, una persona cuando es vendida, porque secuestrada, ¿verdad? Esa persona cuando es secuestrada perdió su libertad y le pertenece a alguien. Su vida le pertenece a alguien, ¿ok? Pero en la palabra de Dios cuando habla de rescate, está hablando de que antes nosotros le pertenecíamos a alguien. Usted tenía un dueño. Mire, en este mundo el ser humano no me puede decir que no tiene un dueño. Todo ser humano tiene un dueño y solamente hay dos dueños en este mundo. Es Satanás y Dios. Dios y Satanás. Tú puedes decir no, sí, según la palabra de Dios, el ser humano tiene un dueño. Y antes de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, nuestro dueño era Satanás. Yo no sé si alguno de ustedes, yo le he contado que una vez entre esa vida de que si yo le contara mi vida, toda mi vida, lo que pasé, tantas cosas que a veces las recuerdo y muchas las he olvidado y cuando las recuerdo ni las quiero recordar porque me dan tristeza, me dan dolor todavía. Pero uno de esos tiempos, cuando estaba en tiempo de depresión, que tenía depresión y yo tomaba medicamento para la depresión, yo escuché la voz de Satanás. Yo sé que era Satanás. A hoy que yo conozco quién es Satanás, sé que era Satanás. En ese entonces no lo conocía. ¿Y sabe lo que me dijo? Me acuerdo cuando él me dijo, porque mi nombre, el otro nombre, no era artístico, ¿ok? El nombre de antes era Patricia, es mi otro nombre. Yo me llamo Josefina Patricia. Entonces siempre usaba Pati. Me acuerdo cuando me dijo, Pati, soy Satanás y tú me perteneces. Nunca voy a olvidar esas palabras. Nunca las he olvidado jamás en mi vida. Cuando él me dijo eso, tú me perteneces. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es y su dueño es Satanás. ¿Se oye fuerte? I'm sorry for you. ¿Ok? Ay, mire, hasta el inglés me salió. Yo cuando me sale el inglés es que estoy gozosa, ¿ok? Así que póngase gozoso conmigo. Sí, nosotros tenemos un dueño. Tú tienes un dueño. ¿Eres de Dios o eres de Satanás? Hay uno. Dice que Él pagó el precio. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y un esclavo, ¿sabe lo que es? ¿Sabe realmente lo que usted es un esclavo según la Biblia? Cuando se usa mucho lo que es la esclavitud antes, cuando existía la esclavitud humana, de seres humanos. Que esa persona no tenía poder sobre sí, no tenía decisión para hacer nada. Él no podía hacer nada que su dueño no le permitiera. Era el dueño de un esclavo, era hasta dueño de su propia vida. Si él quería, podía matarlo a golpes y nada, la ley no lo castigaba, porque era de su propiedad. Eso significa cuando nosotros somos dueños, somos esclavos del pecado o somos esclavos de Satanás. Tu vida no te pertenece aunque tú la vivas, ¿ok? Tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Satanás, le pertenece a él. Y por eso es que tú haces lo que haces o hacíamos nosotros lo que hacíamos, porque nosotros no hacíamos lo que queríamos. Dice la palabra que ahora nosotros, aunque ahora somos hijos de Dios, aún el pecado que mora en nosotros, dice que muchas veces terminamos haciendo lo que yo no quiero hacer. Lo aborrezco. La diferencia es que cuando tu dueño es Satanás, tú terminas haciendo lo que te gusta, no lo que aborreces. Porque usted no va al baile y no se emborracha porque no le gusta, porque lo aborrece. No, porque le gusta. Esa es la diferencia del cristiano. El que tiene a Cristo aborrece hacer eso, pero lo termina haciendo a veces. O vuelve a caer en el pecado. Pero para eso tiene un abogado que dice que lo defiende. Pero cuando hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento lo harás una.
lo harás 2, quizá 3. Pero ya después, cuando hay arrepentimiento en tu corazón te empieza a decir, ¿sabes qué? No está bien. Estás ofendiendo a aquel que ya pagó el rescate por ti. Entonces Dios, a nosotros esa es la diferencia. Yo quiero que hoy entiendas, tú que me escuchas, la diferencia es que si lo que tú haces, lo haces porque te gusta, entonces déjame decirte que no está Dios en tu vida. Absolutamente, es muy sencillo entender esto. ¿Por qué? Dice que ¿qué? Porque eres esclavo del pecado. Tú tienes un dueño y terminas haciendo lo que tu dueño dice, tu amo y Señor. Terminamos haciendo lo que Él dice. Así que nosotros, Él pagó por nuestro rescate. Dice así Juan 8:30. Juan 8, no hijo. No sé, siempre me pierdo, hijito mío. Ok. Romanos 7:17. Ok. 7, 17 y 18. No me pusiste el 18, ¿verdad, hijo? No es que ese yo lo agregué. Agrégame a mí el 18, hijo. Quiero leerte este. Alguien que tenga Romanos 7, 18. Adelantito, si usted lo estaba leyendo en la Biblia. Léame el 18 para que usted se lo confirme ahí. ¿Qué dice? ¿Lo tiene alguien ahí? 7, diciendo el 17. Te voy a agregar el 18. ¿Qué dice? A ver, lémelo. Ajá, mire. Ponlo ahí, José. Quiero que lo pongas. Lo agregué ese último, ¿sabe por qué? Porque yo a José no le di el 18, perdón, hijo. Pero no te lo di porque después yo leyendo otra vez, hubo como 2 más que agregué. Pero quiero agregarte el 18. ¿Lo tienes, hijo? Ok. Te lo voy a leer, ¿ok? 7, 17, 18. Vámonos acá. Dice, para que a usted se le quede esto, dice el 18. Y yo sé que en mí, mire, vea, escúchese, yo sé que en mí, me voy a hablar a mí misma. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, está hablando en el espíritu, está hablando en la carne. En mi carne, está hablando en esta carne sucia. Es sucia la carne usted. En la carne, dice, en mi carne no mora el bien. Por si tú te crees bueno o buena, o santa o santo, o perfecto, o generoso, bueno. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Sí está el querer, pero dice, pero no el hacerlo. No el hacerlo. En nadie está el querer hacer el bien. Porque si estuviera en nosotros el querer, lo haríamos. No, sino dice que porque en mi carne está el mal, eso es lo que termino haciendo. No lo quiero hacer, pero lo hago. No lo quiero hacer. Y usted dirá, y no le estoy hablando que usted me dice, no, pero yo no hago el mal. No, acuérdate, hoy en este día cuenta los pecados que has cometido. ¿Cuántos pensamientos malos? ¿Cuántas actitudes malas? O sea, todo lo que has pecado hoy, todo lo que hemos pecado hoy en este día. Un pensamiento mal que hubo, un mal deseo para alguien, una mala actitud, una mala palabra, una mala acción. Está el pecado en nosotros. Entonces le dice eso, ¿verdad? Entonces dice, tengo el querer, mas efectuar el bien, no lo alcanzo. Mire, y eso está hablando para los que conocemos a Cristo. Ya lo hemos entendido. Cuando a veces te sientes frustrado, frustrada, como me siento yo a veces, cuando digo, Señor, entre más quiero hacer el bien, más mal hago. Mientras quiero pensar más bien, a veces los pensamientos me ganan. Entre más quiero actuar mejor con la gente, a veces termino actuando mal. Eso es para ti, para mí, que tenemos a Cristo. Imagínate aquel que no lo tiene. Imagínate aquel que no lo tiene, que vive sin Cristo. Nosotros hemos sido vendidos al pecado, ¿verdad? Dice, el que sí dijo, me pierdo. Ok, vayan buscándolo en la palabra. Juan 8:34. Salmos 49, 6, 8. Dice así, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Usted les suena esto? Para que usted que me esté escuchando. ¿Okay? Los que se confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan.
Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni a dar a Dios su rescate. Ni las riquezas, ni todo lo que crees, ni todo lo que sabes, ni tu buen comportamiento, ni tu buen ejemplo, nada de lo que tú hagas podrá, ¿qué dice? Redimir. Podrá, ¿qué dice? Podrá alguna redimir al hermano, ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu hermana, ni a tu familia. Tú no lo vas a poder redimir, es decir, rescatarlo, pagar por sus pecados. No importa lo que tú hagas por alguien, no importa por lo que hagas por tu esposa, por tu familia, no importa lo que tú hagas, tú no vas a poder pagar el precio de su salvación. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ni tú ni yo sabe, cuando yo leí esta palabra, entendí una parte del sueño que tuve. Una parte del sueño. Yo me levanté bien triste, pero esta parte le voy a contar en esta parte, que lo único que vino cuando venía ese mar inmenso y se venía encima y veía cómo la gente corría, entre ellos estaba, veía a Lupe, a Antonio, veía a mi hija Selena, veía a Adriana. Adriana la vi un rato, después ya no la vi, bueno, en ese sueño, y se venía ese mar. ¿Sabe lo único que me cruzó en mi mente? Que en ese instante nos separamos. Antonio se fue a pasar con Lupe, yo me fui con Adriana, después perdí a Adriana y iba yo antes de llegar a Selena y no llegué con Selena. Y cuando en ese instante yo me topo a uno de mi familia, a un hermano mío con su esposa, que siglos, años tiene que no los veo y no hablo con ellos. Y se cruzan y en ese rato yo lo veía y me decía, fíjate, dice hermana, que estoy bien contenta porque llegué a Estados Unidos, me dijo, porque ahora sí voy a poder hacer lo que quiero. Y en ese instante le dije, hermano, ¿pero no estás viendo lo que está sucediendo? Que yo miraba cómo el mar se estaba saliendo, cómo los árboles se caían y la gente de aquel lado donde yo venía, venían corriendo. Y mi hermano me dice, ¿qué está pasando? Le dije, ¿sabes? Le dije, ¿no te das cuenta de lo que está pasando en el mundo? No estás a lo que estás viendo, no estás viendo lo que está, el mar se está saliendo. Le decía yo, y sabes que en ese ratito, en ese instante, que yo ya sentía que el mar se venía encima, lo único que me cruzó por mi mente en ese instante en el sueño fue que le dije, Señor, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Y ¿sabe lo que en ese instante me quedó de consuelo en el sueño? Es que le dije, Señor, ya no los vi, no los alcancé a ver, Señor, pero gracias, Señor, porque ellos conocen tu palabra. Fue lo único que se me quedó. La única esperanza que hay en ese sueño. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única esperanza del hombre, conocer a Cristo. Es la única esperanza. Si tú conoces a Dios, si tú le das a conocer a tu familia, ellos tienen a Dios, hay esperanza hasta el último instante. ¿Por qué? Porque lo único que podía sentir es que podía llegar el arrepentimiento a sus corazones en el último instante. Es lo único que pasó. Y sabe, y pensaba y dije, cierto, Señor, porque en el último instante, no importa lo que hayamos hecho, no importa cómo estoy ahorita, lo único que importa es que hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Así que, hermano, dice que nadie puede pagar el precio. No importa. Así le enseñes buena educación a tus hijos, sean buenos estudiantes, así tengan una buena profesión, así tengan una buena carrera, una buena casa y logren todo lo que tú quieras que le diste. Pero si tú no les has enseñado el temor de Dios, déjame decirte que tú no vas a poder pagar ese precio. Ellos están condenados sin Cristo. Así que tú y yo tenemos que entender eso. Dice Gálatas 1:13, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del pecado presente del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué dice el primero? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos saber, sabiduría de Dios. Tú tienes que entender que en este mundo nada es más importante que tener a Cristo en tu corazón. Eso es lo más. Lo demás, ¿sabes qué? Dios lo va revelando. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos va a ir enseñando, nos va a ir guiando, nos va a ir ayudando. ¿Verdad? No Él pagó por ti, por mí. Tenemos que entender esto. Pagó con su sangre. Hace un rato lo que decía Antonio, pagó con su sangre. Dice Efesios 1:7, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas, Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, lo más grande y valioso que tú y yo podemos tener es que Él pagó por ti y pagó por mí.
Pagó por ti, pagó por mí, por nuestros pecados. Todos los pecados que hemos cometido, los que aún seguimos cometiendo, Él sigue abogando por nosotros. Sigue peleando por nosotros. Dice Primera de Pedro 1, 18, 20, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Lo que opera en ti y en mí no es nosotros. Es el poder de Dios, el poder de su palabra. Eso es lo que opera en mi vida. Eso es lo que me ayuda día con día para poder conducirme de una manera diferente. Para dar ejemplo, dice, y la cual Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo en su diestra en los lugares celestiales. Mire, este es el mismo poder que resucitó a Cristo. Este es el mismo poder por el cual Él fue a la cruz, porque muchos dicen que no creen. Ustedes saben que muchos dicen que es imposible que un hombre hiciera lo que Cristo hizo. La gente dice que eso no es real, que no pudo haber pasado porque dice que en la manera como Cristo sufrió y padeció, ningún hombre humano lo hubiera podido soportar. Pero dice que este es el poder, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque mientras Él estaba ahí, yo te voy a decir que esto representa cuando a veces tú y yo podemos en estos sueños, es impresionante cuando tú en el sueño puedes recordar la palabra de Dios, puedes saber que tú no estás solo ahí, puedes saber que sí es cierto, la vida se va a acabar, pero que allá, más allá de la muerte está Cristo Jesús, que la palabra se hace viva en tu corazón y que dices, no, es cierto que yo quizás estoy en pecado, quizás estoy en desobediencia, quizás estoy así, pero Señor, yo conozco tu palabra y sé que más allá de la muerte tú estás conmigo y me vas a resucitar como resucitaste a Cristo Jesús. Mire, yo podía sentir esa experiencia y le decía, Señor, es que no soy nada. Pero en ese instante era como si la palabra se hacía viva en mi corazón. Me traía esperanza. Porque para ti, para mí hay esperanza. Pero aquel que no tiene a Cristo no hay esperanza. E dice, Dios nos ha dado libertad. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabe? Y yo me ponía a pensar cómo somos nosotros los hijos de Dios. Dice, estad firmes y no volváis al yugo desigual. Y Dios me daba un ejemplo. Vamos a poner, tú y yo cometemos un delito. Vamos a la cárcel. ¿Será bonito estar en la cárcel? No. Imagínate saliendo, el que sale de la cárcel, ¿crees que quiere volver a regresar ahí? Yo no he escuchado a nadie que diga, wow, yo estaba en la cárcel, perdí mi libertad, estaba ahí esclavizada, perdí mi libertad y estaba ahí y ahora que salí quiero volver ahí. Nunca he escuchado a nadie. Pero el ser humano, nosotros, aún los hijos de Dios, Dios nos llamó a ser libres, nos hizo libres, nos llamó a libertad, por eso hoy está firmes en la libertad con que has hecho libre, dice, y no estéis otra vez sujetos, pero parece que nosotros nos sacaron de la esclavitud y nos sacaron de la cárcel y queremos volver ahí a la cárcel. Usted dirá, no, sí, así es, según la palabra de Dios, porque Él nos hizo libres, dice, nos libró del pecado y de la muerte, nos ha hecho libres, pero nosotros otra vez queremos volver a la esclavitud, como volvemos a volver a perder nuestra libertad, volver a estar en la cárcel. Ahí es donde queremos, dice Dios. Por eso dice, ¿por qué? Dios nos ha hecho libres. Mantente firme, mantengámonos firmes, porque nadie desea volver a la esclavitud. Las palabras en griego, mira, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra redención, que Él me redimió a mí, o sea que Él pagó el precio por mí, hay 3 palabras en el griego que se usan en el Nuevo Testamento que significan en la palabra redención. Una significa agorazo, que significa comprar en el mercado. Es decir, que Dios me compró a mí como cuando alguien compraba un esclavo en el mercado de los esclavos. Cristo pagó por mí. En el mercado de los esclavos, dice Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ves? Dice, si tú de verdad dices que que Dios tienes a Dios en tu vida, que Él te libertó, que Él te esclavizó, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en tu cuerpo. Dice que nuestro cuerpo tiene que darle gloria a Dios. Dice, ¿por qué en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? ¿Los cuales de quién son? De Dios. No es del pecado, ya mi cuerpo no es mío.
¿Sabe qué triste es cuando uno se pone a pensar que mi cuerpo no es mío y a veces yo peco contra el cuerpo de Dios? El día que yo escuché esa palabra en Corintios cuando habla de que si una ramera, ¿verdad? Es como cuando una ramera dice, le da su cuerpo, lo prostituye. Dice que es como si nosotros prostituyéramos el cuerpo de Cristo. Cuando pecamos, dice que prostituimos el cuerpo de Cristo. Eso dice. Y cuando usted se pone a pensar, mira, hasta mi corazón se me late. Ay, qué santo Dios, imagínate el cuerpo de Cristo agarrándolo para que, como es como si cualquier dice, se acostara a una ramera, prostituyera su cuerpo. Eso dice. Entonces las palabras, dice redención, significan, la otra es exagorazo, que nos sacó de este mercado, nos sacó de la vida de pecado, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así ya nos trasladó. O sea, dirá usted, sí, no, y usted se imagina nosotros viviendo, o tú que dices tener a Dios en tu vida, tú que proclamas a Dios y que lo pones hasta en tu Facebook un montón de veces, a Dios, 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 y vives entre pecado, entre adulterio, entre fornicación, entre pasiones desordenadas, entre tantas cosas que vives. Tú te imaginas a Dios, te imaginas, dice que Él te sacó de las tinieblas y te trasladó. Nos ha trasladado. ¿Qué dice? Al reino de su Hijo amado. ¿Usted se imagina que el reino de Dios es así? Entre placer, entre borracheras y vicios y drogadicción y todas esas cosas. ¿Usted se imagina esa vida así? ¿Que es el reino de Dios? No. Dice que los hijos de Dios hemos sido trasladados al reino de Dios. Así es como debemos vivir nosotros, para que me entienda. ¿Verdad? La otra palabra es lutro, nos sacó para darnos libertad. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu de redención. ¿Sabes? Yo cuando estaba leyendo esta palabra y recordando mi sueño, el miedo que se siente, del miedo de que se siente que te vas a morir y que qué va a pasar, qué se siente. ¿Sabes lo que en esta palabra entendía? Le decía, Señor, es cierto. ¿Por qué nosotros los hijos debemos de tener temor? No, debe tener miedo aquel que no tiene a Dios, pero aquel que lo tiene, ¿por qué tener temor? ¿Por qué debemos tener miedo a la muerte? ¿Por qué? Si sucediera algo ahorita, una tragedia, ¿esto por qué? ¿Cuál sería tu reacción y la mía? ¿De miedo de verdad? O simplemente como lo que yo hice en el lo único que hice fue postrarme y me acuerdo que me puse detrás de un árbol y me postré solamente y lo único que dije, Señor, pues no sé qué va y perdona. Y lo único que cruza por nuestra mente es perdón, Señor. Es lo único que te cruza cuando te vas a morir. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestro espíritu nos hace saber que estamos en pecado, que aún somos pecadores, que aún no estamos aptos para entrar al reino de Dios, que solamente la perfección de Cristo es la única que puede dejarnos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué tener miedo los hijos de Dios? Al contrario, tenemos que ser agradecidos con Dios y hablarle a la gente que deben tener miedo ellos que no tienen a Jesús en su corazón. No que ellos te planten miedo y te digan, oye, es que tu vida, ¿sabe? A veces la gente te hace ver como que tú eres el que está mal. Tú estás loco, como que tú estás perdido. Tú estás más perdido porque tú conoces a Dios y tienes una vida de pecado. Eso es lo que nosotros somos para el mundo. Nosotros somos las personas que tenemos a Dios y que deberíamos de tener una vida perfecta, pero que nuestra vida es de pecado. Pero ahora debes entender eso, que para eso Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Hay de aquel por el que no ha pagado. Hay de aquel que no se arrepiente. Porque aquel que no se arrepiente es que Cristo no ha pagado el precio por ti. No me malentienda, ¿ok? Pagó el precio Él. Pero aquellos que lo rechazan no aceptan ser comprados, ser redimidos, ser perdonados, ser reconciliados. ¿Ok? Entonces no puede existir perdón. Dice, la cruz también significa, por último, y esta es la más importante. La cruz significa salvación o condenación. Qué curioso, porque mirar la cruz representa amor, representa salvación, representa justificación, representa que hay un Dios que me ama, representan tantas cosas. Cuando la vemos, nosotros representa cosas muy bonitas. Pero déjame decirte que también representa condenación. Es salvación, pero también es condenación. Salvación para todos aquellos que creen en el sacrificio de la cruz, de Cristo en la cruz, y reciben por fe esa salvación que
que fue pagada por nosotros en la cruz. Por eso tú y yo tenemos esa salvación. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos aceptado esa salvación. Pero dice, condenación para todos aquellos que rechazan la salvación, que menosprecian el sacrificio de Cristo hecho por nosotros y por ellos. Por ellos y por nosotros. Por todo el mundo. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó el pecado de todo el mundo. Escúcheme bien. Pero es perdición para aquellos que rechazan la salvación y es salvación para aquellos que la aceptan. Depende de ti y de mí. Dice esta palabra a mí me encanta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, hay otra, bueno, no, esa no es el último después. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está para los que se salvan. Ahí está para los que se salvan. Para lo que la cruz es salvación. Para todos los que creen, dice que no dice aquel que en Él cree, para todos los que creen en Cristo, ¿verdad? Y no se pierdan, mas tengan vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo el mundo, sin excepción de personas. El que en Él cree no es condenado. Es que esta palabra está tan fácil que hasta un niño lo entiende. Bueno, Angelita, si le digo, él va a entender, Angelita. Angelita. Mire usted, ¿quién dice tan simple? Esta palabra hasta un niño lo puede entender, un niño que ya sabe leer y entender. Dice, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, se lo voy a decir como a los niños, que repita usted, A, B, para el que no cree ya ha sido condenado. Dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, que la cruz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué dice? O sea, ¿qué es lo que define? ¿Qué es lo que define si estás en luz o en tinieblas? Las obras. Las obras. ¿Cómo nos conducimos diariamente? Y esto no es nada más un día, 2 días, 3 días. Esto es todos los días de nuestra vida. La condenación para todos aquellos que rechazan. Dice Deuteronomio 30:19. Este versículo a mí me encanta. ¿Sabe? Dios desde siempre le ha dicho al mundo entero. Esto se lo puso a los que le dijeron, ¿me quieres seguir o no me quieres seguir? ¿Quieres o no quieres? Aquí solamente hay 2. ¿Me sigues o no me sigues? ¿Me aceptas o me rechazas? Le dice a su pueblo, a los cielos, pero mire escúcheme bien esta palabra. A mí, mientras yo leía esta palabra, se me venía eso, los cielos y la tierra. Tú y yo no tenemos poder sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el mar, sobre todo lo que aquí sucede debajo de la tierra. Más que a veces si podemos dominar nuestra propia vida, a veces si podemos dirigir medio a nuestro alrededor. Pero mire lo que Dios hace y le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí le dice a todos, al mundo, la vida, la salvación, la vida y la muerte, cuando Cristo vino. Dice, estoy delante de ti, ahí está mi Hijo. Él ha pagado por nosotros. Él ya pagó por nosotros y él hizo lo que tenía que hacer. Pero Él dice, ahora yo te envié a mi Hijo, y desde el momento que Él nos envía a su Hijo, le pone al mundo delante de Él y le pone por testigo los cielos y la tierra. Dice que los pongo por testigos. Dice de que delante de ustedes les he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis y tú y tu descendencia. Aquí es donde está lo más triste del mundo entero. Eso no me cansaré, porque siempre que vengo Dios me trae esto a mi mente y le digo, Señor, tú conoces mi corazón. Yo trato de ser mi corazoncito a un lado cuando vengo acá. ¿Sabe por qué? Porque lo triste es que cuando tú escoges la vida, no la escoges solo para ti. Triste es que muchos escogen la muerte, no solo para ellos. ¿Dice qué? Te pongo, y mire lo que Dios hace, escoge pues la vida.
Escoge pues la vida. Es como diciéndote a Dios, no te doy de otra, es que tú no tienes otra, nada más escoge la vida. Escoge la vida. Escoge la vida, pues la vida dice para que vivas tú. ¿Y quiénes? Si tú escoges la muerte, hijo mío, amigo, familia, no la estás escogiendo solo para ti. Si escoges la vida, escoges a Cristo, estás escogiendo también para tus generaciones. Pero qué triste es que muchos no les importan sus generaciones. No les importa su familia. No les importa nada. Yo estoy bien, yo vivo bien, voy a vivir la vida. No sé después cuando me muera. Pero no te das cuenta que al escoger la muerte, también estás escogiendo la muerte para tus generaciones. 4 generaciones. Padres a hijos, hijos a nietos y nietos a bisnietos. 4 generaciones. Decide y Dios te dice, escoge. Dios es tan bueno y nos dio tanta libertad que Él envía a su Hijo para hacernos libres del pecado y de la muerte, libres de Satanás, y nos hace libres y nos da la libertad para que nosotros escojamos. Él dice, yo ya te puse y delante de mí tienes a mi Hijo Jesucristo. Escoge la vida o escoge la muerte. Tú escoges. Tú decides, amigo, tú decides, familia. Escoge la vida o la muerte para tu familia. Escógela. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde.